Bueno, esta es la clase, es una clase más en torno al texto de Analia Conblit. Dentro de las modalidades que propone este texto de Analia Conblit está la modalidad estructuralista, la modalidad hermenéutica y la modalidad de comprensión escénica. Ya hablamos de la modalidad estructuralista, ahora vamos a hablar de la modalidad hermenéutica. Vamos a ver cuestiones generales de la hermenéutica. Para el método biográfico, la hermenéutica sería tratar a las acciones, tratar al relato oral de las acciones como si fuera un texto. Después vamos a ampliar esa cuestión y digamos eso mismo está en el texto de Analia Conblit, pero el punto acá es hablar en términos generales de del concepto de hermenéutica. ¿En qué consiste la hermenéutica? Es decir, si la hermenéutica propone, y por eso lo tomamos aquí, para el método biográfico, propone tomar a un relato, a un discurso oral como un texto, o al relato de una serie de acciones como un texto, la hermenéutica inicial versaba sobre la interpretación de los textos. Una forma de referirse a la hermenéutica es decir que es una interpretación por la precomprensión, por lo que hay antes de la comprensión. Un autor importante de este método, un autor moderno importante de este método es Hans-Georg Gadamer, que tiene un libro que se llama Verdad y Método, que tiene 2 tomos, Verdad y Método 1 y 2. Entonces vamos a tomar aquí en esta exposición Verdad y Método 2. Después vamos a tomar un texto de Jorge Lulo, La vía hermenéutica, las ciencias sociales entre la epistemología y la ontología. Es el capítulo 5 de un libro que se llama Filosofía y Método de las Ciencias Sociales, de Federico Juster. Este título, La vía hermenéutica, las ciencias sociales entre la epistemología y la ontología, ¿no? La hermenéutica oscila precisamente entre la epistemología y la ontología. Vamos a ver en qué consiste esa cuestión. Bueno, y un libro que tiene que ver con la historia de la lectura. La hermenéutica, el desarrollo de este método hermenéutico tiene cierta relación o mucha relación con las distintas formas de leer que ha habido a lo largo de la historia. Es decir, no siempre se ha leído de la misma manera. La lectura silenciosa, el leer en silencio, es un invento muy particular. No siempre se leyó en silencio, ¿no? La scriptio continua, es decir, cuando existía la inscripción continua, cuando en latín o en griego las palabras no estaban separadas, entonces para separarlas había que leer en voz alta. Bien, entonces las formas de lectura tienen mucho que ver con los cambios en la hermenéutica, en el método hermenéutico. La definición básica de la hermenéutica es, se puede decir que la hermenéutica, desde esta definición básica, es el arte o techné de la interpretación de un texto, sea religioso, jurídico, político, etc. Es el arte de interpretar lo que está bajo la superficie textual, lo que realmente quiere decir el texto. Esta definición es la más, digamos, antigua en la hermenéutica. Como muchas otras disciplinas, como muchas otras dispositivos o métodos, se remonta a Aristóteles, perihermeneia, sobre la interpretación. Si queremos encontrar un primer antecedente del estudio del método hermenéutico, nos remitimos a Aristóteles. Hay diferentes hermenéuticas. La hermenéutica medieval y antigua, la de los antiguos griegos, y la hermenéutica medieval,
tienen como objetivo detectar el significado unívoco que está oculto en el mensaje de los dioses o en el texto religioso jurídico. Es decir, la hermenéutica más antigua supone, a diferencia de la actual, supone que un texto tiene un sentido solo, un solo sentido, un solo mensaje. El intérprete del texto, munido de su arte, de su techné, tiene que determinar ese sentido unívoco. La hermenéutica protestante acepta estos presupuestos, acepta que el significado, en este caso del texto religioso de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, tiene un solo significado. Entonces sería el mismo esquema de interpretación de la hermenéutica griega y la hermenéutica medieval preprotestante. Sin embargo, lo que busca es ese significado que se olvidó, ese significado verdadero, oculto, que se ha olvidado. Entonces, buscando ese significado oculto, verdadero, que se ha olvidado, lo que hace la hermenéutica protestante es abrir una caja de Pandora. Es decir, comienza una interpretación libre de la Biblia. Se abre la interpretación de la Biblia, buscando esa verdadera tradición cristiana, que también es única, y en eso concuerda con las otras hermenéuticas. Buscando esa verdadera tradición se encuentran otras cosas. La búsqueda de un significado unívoco, verdadero y oculto, termina transformándose en el hallazgo de un campo de interpretación diversificado. O sea, se abre la caja de Pandora en el sentido que se encuentran muchas interpretaciones verdaderas, o muchas interpretaciones ocultas, o muchas tradiciones olvidadas. Más de lo que la Reforma Protestante hubiera querido, digamos. La etimología de la palabra hermenéutica posiblemente venga del dios Hermes. El dios Hermes era el intermediario entre los dioses y los seres humanos. Es el que traduce el mensaje de estos últimos. Es el que traduce el mensaje a estos últimos, a los seres humanos. Es decir, el dios Hermes traduce el lenguaje ininteligible, extraño, intrincado de los dioses, lo traduce a un lenguaje entendible por los seres humanos. Es decir, es un traductor. Esto es lo que plantea Gadamer, en un artículo que se llama Hermenéutica Clásica y Hermenéutica Filosófica. La tarea del intérprete antiguo griego se bifurca. Por un lado realiza la traducción del mensaje divino y por otro lado invita a la obediencia. O sea, esta hermenéutica de raigambre religiosa primero traduce el mensaje y después invita a la obediencia de ese mensaje, ya que es el mensaje de los dioses. Esta bifurcación le otorga al hermeneus, al intérprete, cierta libertad en la traducción, empleando las palabras adecuadas para que sea obedecida a la voluntad divina. Para Platón, la hermenéutica no la realizaba cualquiera, ¿no? Era patrimonio del heraldo, era patrimonio del rey, o podríamos pensar también del arúspice, del adivino. Si tomamos el texto de Vidal-Naquet, Jean-Pierre Bernard Vidal-Naquet, o alguno de sus textos sobre la cultura griega clásica, quienes podían interpretar un texto eran los que podían tener cierto retraimiento individual para hacerlo. Es decir, el desarrollo, la idea de la noción de individuo, de alguien autónomo, independiente, es una idea que se conforma precisamente cuando
hay una reforma, cuando hay una mutación muy grande en las formas jurídicas griegas arcaicas. Es decir, el derecho arcaico, antes de Pericles, antes de la democracia griega, antes de la filosofía, es decir, el derecho antes de todo esto, en Grecia, era un derecho de sangre. Es decir, si el individuo de un clan cometía un delito, pagaba todo el clan, o sea, era el culpable todo el clan, y la pena era para todo el clan, ¿no? Lo que se llama justicia de sangre. Entonces era un derecho de tipo colectivo, es decir, lo que hacía un individuo valía para toda su colectividad, para todo el clan. Esto evidenciaba un escaso desarrollo de la noción de individuo, evidenciaba un escaso desarrollo de la noción de responsabilidad individual. Entonces, en esta época, quien podía ser un hermeneuta, un intérprete, era quien tenía rasgos individuales, quien se consideraba a sí mismo de alguna manera un individuo, y no una parte de un colectivo como un clan o una gran familia. La hermenéutica protestante, decíamos entonces, persigue la correcta interpretación de los textos para determinar ese significado original o esa tradición olvidada que es preciso recobrar. Pero al buscar esa tradición olvidada, en realidad se crea otra tradición, se crea otro sentido nuevo de los textos sagrados. En este sentido se abre la interpretación. Tanto la hermenéutica antigua como la protestante se instrumentan en base a dispositivos dogmáticos que tratan de resaltar lo ejemplar de un mensaje o precepto divino. Es decir, cuando se abre la caja de Pandora, cuando la reforma protestante se multiplica, se subdivide en diferentes versiones de esa reforma protestante, esas diferentes versiones de esa reforma protestante implican una lectura, un abordaje diferente de la Biblia, implica una hermenéutica diferente de la Biblia. O sea, cada reforma está sustentada en una hermenéutica diferente. La contrarreforma también implica una hermenéutica diferente de la Biblia. Ahora, reformas y contrarreformas tratan de controlar la interpretación, es decir, esa caja de Pandora que se abre implica el desarrollo de dispositivos dogmáticos para controlar la interpretación en este caso de la Biblia, para que no sea tan libre esa interpretación. En los inicios de la Reforma, la imprenta fue considerada un instrumento enviado por Dios, es decir, la imprenta, dice este autor, este estudioso de la historia de la lectura y de la escritura, la imprenta es el último don de Dios y el mayor. Por su mediación, en efecto, Dios desea dar a conocer la causa de la verdadera religión a todo el mundo. Entonces, en una primera instancia se ve como algo positivo, pero la proliferación de contraconductas o de movimientos de reforma diferentes, la posición inicial hacia una libre e íntima interpretación del texto sagrado vira hacia un control de la lectura similar al cristianismo medieval. Es decir, tanto Lutero como Calvino como otros reformadores proponían mediatizar la lectura directa de la Biblia a partir de un catecismo, es decir, un libro especial para interpretar la Biblia correctamente. El catecismo es la Biblia del seglar, contiene todo lo que sobre la doctrina cristiana tiene que conocer cada cristiano. Es decir, surgen libros para poder leer correctamente la Biblia. Es una forma de control de la hermenéutica. Por ejemplo, en 1543 Enrique VIII autoriza a imprimir la Biblia en inglés y regula su acceso. No todos podían leer la Biblia, según el estatus socioeconómico y cultural. Nobles e hidalgos podían leer y ordenar su lectura en voz alta para sí mismos y para todos los que viviesen bajo su techo. Es decir, quienes tenían derecho a leer en voz alta o en silencio eran los nobles e hidalgos.
generalmente en una familia patriarcal, el noble, el pater familia, leía la Biblia y ordenaba su lectura en voz alta para los que vivían bajo su techo. Esto, por supuesto, es antes del desarrollo máximo del capitalismo, es decir, en la transición donde la nobleza tenía más poder que la burguesía. Burgueses y mujeres nobles que tenían cierto capital pero no tenían el poder político aún, podían leer para sí y para nadie más todo texto de la Biblia y del Nuevo Testamento. Es decir, burgueses y mujeres nobles tenían el derecho de leer para sí, en silencio, ¿no? Los nobles leían de cualquier manera, tenían el derecho de leer para los otros. Burgueses y nobles podían leer solo para sí mismos. Artesanos, aprendices, mujeres plebeyas y digamos, empleados de artesanos, personas de un rango igual o inferior al de los pequeños propietarios, tenían prohibida su lectura. Quienes no eran burgueses, quienes eran asalariados, tenían prohibida la lectura de la Biblia. Es decir, podían escuchar, en todo caso, si vivían podían escuchar marginalmente la lectura en voz alta de la Biblia, pero no podían, digamos, operar sobre ese texto, interpretar por sí mismos. Podían interpretar vía lectura oral. Entonces hay una serie de controles sobre esta cuestión. Por eso se supone, muchos autores dividen entre, muchos autores piensan que la imprenta no es la que permite la libre interpretación de los textos solamente, sino que hay revoluciones en la lectura, o sea, revoluciones en la forma de leer. La imprenta por sí misma no basta para producir una revolución en la lectura. Hacen falta otra serie de variables. A fines del siglo XVIII surge una forma de interpretación de los textos que sería la hermenéutica romántica, con Daniel Schleiermacher. La hermenéutica romántica ya no piensa que hay que el texto tiene un solo sentido válido para rescatar. El texto no tiene solo un mensaje oculto, sino puede tener mucho más de un mensaje. Es decir, ya no hay ya la hermenéutica romántica busca interpretar el texto dialogando con la tradición misma. Es decir, el sentido del texto se modifica con cada acto de interpretación. El texto en realidad no tiene un solo mensaje. Es decir, el texto no es solo una construcción de un autor que lo hizo con determinada intencionalidad, y esa intencionalidad queda cristalizada atemporalmente, históricamente, sino lo que importa es que, independientemente de la intención de quien escribió el texto tiene vida propia. Es decir, el texto tiene, a medida que cambia el contexto histórico, a medida que cambia quienes lo leen, el texto produce nuevo sentido, se modifica con cada acto de interpretación. En el siglo XX, es decir, entre el siglo XVIII y el siglo XX, en el medio, entre esas dos fechas, hay un auge, un desarrollo de la física, de las ciencias naturales y del positivismo. El positivismo, la hegemonía del pensamiento positivista, o de la forma de ciencia, o del paradigma positivista, obliga a que las ciencias sociales o humanas imiten el paradigma de las ciencias de la vida o de la física. Entonces cae en descrédito la hermenéutica. La hermenéutica, tiene un revival, un segundo aire, recién
después de la Segunda Guerra Mundial en la década del 60, ¿no? Ahí hace agua el paradigma positivista y hay un rescate de la hermenéutica. Quienes lo hacen, por ejemplo, son Heidegger, Martin Heidegger y su discípulo Hans-Georg Gadamer. Toman esta cuestión del diálogo, del diálogo con la tradición o con los sucesivos mundos de vida. A ver, ¿qué es esto? Diálogo con la tradición. El diálogo con la tradición sería con el diálogo. Si yo abordo un texto antiguo, o un texto por ahí no tan antiguo, que tenga un par de décadas, el diálogo con la tradición es el diálogo con las sucesivas generaciones de lectores de ese texto. Es decir, cuando yo leo un texto, tengo en cuenta todas las lecturas anteriores sobre ese texto. Esto es parecido a la cuestión del estado de la cuestión del proyecto de investigación, ¿no? Para no descubrir dos veces la rueda, lo que hago yo cuando voy a realizar una investigación es hacer un estado de la cuestión. ¿Qué es lo que ya se ha dicho sobre ese tema que voy a investigar? ¿No? Ese sería el estado de la cuestión. Esto es bastante parecido. Cuando voy a abordar un texto tengo que tener en cuenta todas las interpretaciones anteriores. Ese es el diálogo con la tradición. La lectura, el concepto mundo de vida es un concepto teórico metodológico. Es decir, nunca una interpretación sobre un texto es total. Nunca una interpretación sobre un texto abarca todo lo que puede decir un texto. Hay algo que Heidegger llama la cosa del texto. Hay algo del texto que es irreductible al intérprete. Siempre le falta algo al intérprete para interpretar ese texto. ¿Por qué le falta algo? Bueno, porque la posición del intérprete no es la posición del ojo de Dios. O sea, no es una posición objetiva, escindida, separada del texto, sino el intérprete siempre interpreta desde un mundo de vida, o para decirlo en una forma más tosca, interpreta desde un contexto histórico, desde un contexto cultural, desde un contexto de época, y la interpretación está asignada por esa posición singular. Lo que hace el intérprete es ser consciente de esa posición singular, no creérsela, por decirlo así, pero bien, la exigencia es la del diálogo con la tradición, el diálogo con los diferentes intérpretes de ese texto. Desde la hermenéutica, el mundo mismo, esto sirve para la cuestión del método biográfico, la implementación de la hermenéutica para el método biográfico, que es el trabajo que tienen que hacer. Desde la hermenéutica, el mundo mismo, las acciones sociales de los hombres, o el relato de esas acciones, puede ser considerado un texto a interpretar, ¿no? Esta cuestión es fundamental para articularla con el texto de Analía Condit. Entonces, el concepto de tradición y el concepto de mundo de vida implican una consideración especial del pasado y de la determinación que éste realiza sobre el presente por parte de la hermenéutica. Es decir, digamos, dialogar con la tradición es dialogar con el pasado. Es pensar que el acto de lectura, el acto de interpretación, está ligado al pasado. Entonces hay una determinación o una influencia del pasado sobre el presente. De esta manera, dicha perspectiva analítica impugna las premisas del positivismo lógico o del positivismo en general. Es decir, para el positivismo, recuerden que la hermenéutica romántica del siglo XVIII y el revival de la hermenéutica en la década del 60 del siglo XX, hay un espacio en el medio que es el desarrollo de la ciencia, primero la física y después las ciencias naturales. Esta forma de entenderla, digamos, esta posición no objetiva del intérprete,
implica poner en duda las premisas del positivismo, dado que para el positivismo el futuro no está condicionado por el pasado, ¿no? La ciencia y la tecnología permitirían la planificación, el dominio técnico y el control de la naturaleza, ¿no? Ciencia y tecnología cortan con el pasado, ¿no? En realidad parte de esto no es solo la posición del positivismo, es decir, la filosofía iluminista, filosofía del siglo XVIII también, en paralelo al romanticismo, también está un poco antes antes del romanticismo, es decir, con la Revolución Francesa, el romanticismo es una contestación al iluminismo. Con la Revolución Francesa surge el movimiento iluminista, y el movimiento iluminista, que era la ideología de los revolucionarios franceses, en la Revolución Francesa 1789, implicaba cortar con el pasado. El pasado tenía que ver con la oscuridad, con la sinrazón, con lo irracional, con la tradición, y lo que hacía el revolucionario, en este caso francés, sería cortar con todo eso. A partir de ahí empezaba una historia nueva. El positivismo guarda algo de esto, digamos, tiene una confianza extrema en la ciencia y la tecnología. Pero bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, recuerden que la hermenéutica tiene el revival en la década del 60 del siglo XX. Después de la Segunda Guerra Mundial, la escuela de Frankfurt, esta escuela de sociología, la escuela de Frankfurt, se pregunta si es posible hablar de progreso después de el desarrollo de los campos de concentración nazis, ¿no? Que tuvieron que ver con un desarrollo de la ciencia, de la tecnología y de la planificación. Entonces, el dominio técnico, ¿no? El desarrollo de la bomba atómica, el desarrollo de armas avanzadas, todo el desarrollo científico de la Segunda Guerra Mundial, de cualquier bando en pugna, implicó planificación, implicó dominio técnico, implicó control de la naturaleza, y si eso produjo campos de concentración, caramba, no ha habido demasiado progreso. De hecho, ni siquiera se ha roto ese vínculo con el pasado, y las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial son atrocidades que se han podido ver en periodos históricos anteriores. Es decir, hay un golpe muy grande a la idea de progreso con la Segunda Guerra Mundial. Los estragos de la Segunda Guerra Mundial generaron una desconfianza en cuanto al progreso, ¿no? Hay una frase que dice: ¿cómo escribir poesía después de Auschwitz? ¿No? ¿Cómo es posible hacerlo? Entonces, hay un giro en esta época. La hermenéutica, a partir de la década del 60, va a ser menos psicologista. Es decir, la hermenéutica romántica tenía que ver con descubrir las intenciones del autor, ¿no? Si bien la interpretación estaba abierta, la idea es descubrir las intenciones del autor al escribir ese texto. Ahora, esta hermenéutica se concentra en el lenguaje. Entonces, dice Gadamer, criticando el positivismo: insistiendo en la vía de la configuración progresiva del mundo mediante la ciencia, se perpetúa un sistema al que la conciencia del individuo se somete resignada y ciega, o contra la que se revela no menos ciegamente. La pregunta por el ser, en pleno predominio del hacer, el recuerdo de nuestro origen histórico y el análisis y proyección de nuestro futuro dependen de un saber que no es ciencia, pero que dirige la praxis humana. Es decir, recuerden que el título inicial, uno de los títulos de la bibliografía de estas diapositivas, tenía que ver con que la hermenéutica está entre la epistemología y la ontología.
Es decir, la epistemología, la teoría de la ciencia, y la ontología es el ser, la existencia. Aristóteles diferencia entre, Aristóteles plantea tres saberes diferentes: la episteme, que es precisamente la epistemología, el saber técnico, la tecné. El saber técnico tiene que ver con el saber del artesano, el que conoce una técnica, el que conoce una práctica reglamentada, ¿no?, que se desarrolla según un protocolo. Y está el saber que es difícil traducir, que es frónesis, ¿no?, el saber práctico de alguna manera. El saber frónesis es prudencia, ¿no? Cuando alguien trata algo con prudencia, no conoce demasiado y tiene sus precauciones ante ese objeto que no conoce demasiado, ¿no? En términos muy toscos sería prudencia, frónesis. Entonces uno se, desde qué saber realiza tal distinción, ¿no? Si le agregamos este otro. Tal saber, para hacer esa división, no puede ser un nivel superior del saber práctico, sino que se constituye en una reflexión genérica sobre dicho saber. No parte de principios o axiomas fijos, sino de la praxis humana misma, sujeta a cambios constantes, pero tampoco es un saber que aclare y decide un curso determinado sobre una acción real concreta. Es más bien un saber genérico sobre las acciones humanas que transmite conocimientos generales sobre la conducta humana y la existencia política. Entonces, la frónesis es un saber que está en una zona diferente al saber a la episteme y al saber técnico. Está referido a condiciones empíricas especiales del sujeto discente, condiciones históricas, sociales. Las características de este saber de frónesis, que Gadamer desde Aristóteles domina ciencia práctica, también son asimilables a la hermenéutica de raigambre romántica, definida como un arte de la comprensión. ¿Qué es lo que está diciendo acá Gadamer? Está diciendo: el problema del método hermenéutico, por lo menos desde Gadamer, es que el método hermenéutico se recrea, con cada texto a interpretar. Es parecido, lo podríamos comparar con la postura de Freud, ¿no? Cada caso obliga a reconsiderar todo el edificio psicoanalítico. Sina Luch planteaba que era un punto suicida de la metodología de Freud. Bueno, la metodología de Freud es hermenéutica, lo vamos a ver cuando veamos la cuestión de la comprensión escénica. Es un abordaje también hermenéutico particular. Entonces, el saber del intérprete no es ni la ciencia, no es científico, ni tampoco es tecnológico. ¿No? El saber del intérprete ni es científico desde la perspectiva de Gadamer, no de cualquier autor que tenga que ver con la hermenéutica. Desde la perspectiva de Gadamer, no es ni científico, no está dentro de la episteme, ni tampoco está dentro de la tecné, sino dentro de la frónesis. Gadamer plantea que es necesario pasar de la hermenéutica como arte a la hermenéutica filosófica, es decir, de una destreza o competencia que permite superar dificultades de comprensión ante los textos o en la conversación a un saber de reflexión crítica. Es decir, aborda también el aspecto crítico de la hermenéutica, un saber de reflexión crítica. Pero ese saber de reflexión crítica se mantiene dentro de una concepción ontológica de la comprensión, previa a cualquier discusión epistemológica. Es decir, el abordaje de la hermenéutica no es a partir de un suelo científico, sino, como dijimos en la primera diapositiva, es una interpretación por la precomprensión. Si uno va al texto con juicios previos, ¿no? Con prejuicios. Acá prejuicios, por Gadamer, no está usado en una forma despectiva o negativa, como habitualmente, como cotidianamente o popularmente se entiende el término prejuicio.
acá se entiende el término prejuicio como un juicio previo. Uno siempre tiene juicios previos sobre algo. En este caso, cuando uno va a leer un texto, ya tiene una serie de juicios previos sobre el sentido que va a tener ese texto. Tiene un proyecto de sentido sobre ese texto. Y es imposible desligarse de eso. Lo que hay que hacer es ser consciente de esos juicios previos y utilizarlos para interpretar mejor. Por otra parte, plantea que la hermenéutica no es reductible a una técnica, como decíamos, o metodología de la interpretación. La interpretación de un texto, o la interpretación de una obra artística, o la interpretación de lo que dice o hace una persona, debe realizarse desde una perspectiva holística, concibiendo al todo como algo diferente a la sumatoria de sus partes. Es decir, yo hago una hipótesis, o más bien una anticipación de sentido sobre el sentido de un texto o de una obra de arte, o de lo que dice una persona, o de la serie de acciones que realizan una serie de personas. Concibo al todo, a esa interpretación totalizadora, como algo diferente a la sumatoria de sus partes. Yo voy a ir luego hilando fino y yendo parte por parte, y luego de alguna manera rectificando ese juicio previo anterior. Gadamer no estaría ofreciendo una metodología de la interpretación. La comprensión no es una forma de conocimiento más, sino una forma de ser. Es decir, lo que estoy diciendo yo casi es una noción de sentido común. Es decir, no es una forma más de conocimiento, sino es una forma de ser, una forma de comportarse. La comprensión tiene un punto de partida existencial previa a cualquier construcción epistemológica. Digamos, el partir de juicios previos implicaría un punto de vista existencial. O sea, por eso el concepto de mundo de vida. Hay un texto, vamos a ver algunas cuestiones de un texto que se llama Sobre el círculo de la comprensión, ¿no? Un texto de un artículo de 1959 que está en el libro Verdad y Método 2. La dimensión ontológica de la comprensión fue planteada por Heidegger en Ser y Tiempo. Gadamer, como les decía, fue discípulo de Heidegger. ¿Qué dice Gadamer? La regla hermenéutica de que el todo debe entenderse desde lo individual y lo individual desde el todo procede de la retórica antigua y ha pasado a través de la hermenéutica moderna del arte de hablar al arte de comprender. En ambos casos, en el arte de hablar o en el arte de comprender, nos encontramos con una relación circular. La anticipación del sentido que involucra el todo se hace con presión explícita cuando las partes que se definen desde el todo definen a su vez ese todo. Sí, se parte desde el todo, se va a las partes y las partes redefinen ese todo. El que intenta comprender un texto debe, digamos, aceptar que hay algo irreductible en el texto, ¿no? Hay algo, como les decía antes, que no puede ser reducido a la interpretación de turno. El que intenta comprender un texto no puede, de alguna manera, forzarlo a decir lo que uno quiere. Por eso, digamos, si bien la hermenéutica está lejos de la posición objetivista o distante, sujeto-objeto del positivismo, uno no puede decir lo que quiere sobre un texto, uno no puede manipularlo sin control, sino uno tiene que aceptar que hay algo en el texto que no puede ser reducido a la propia interpretación. Uno parte de juicios previos, pero de esos juicios previos se queda con algunos. Este primer sentido, entonces el que intenta comprender un texto hace siempre un proyecto, anticipa un sentido del conjunto una vez que aparece un primer sentido en el texto. Este primer sentido se manifiesta a su vez porque leemos ya el texto con ciertas expectativas sobre un determinado sentido. La comprensión del texto consiste en la elaboración de tal proyecto, siempre sujeto a revisión como resultado de una profundización del sentido. O sea, el sentido se profundiza con cada lectura, con cada ida y vuelta desde el todo a las partes. El que intenta comprender un texto, entonces,
está dispuesto a dejar que el texto le diga algo. O sea, hay una obligación de acoger la alteridad del texto. El texto siempre es un otro cultural, siempre es alguien, un objeto que no puede ser reducido a mi propia interpretación. Tal receptividad no implica la neutralidad, o sea, la neutralidad no es posible, o la autocensura, sino que implica la apropiación selectiva de las propias opiniones y prejuicios. Es preciso percatarse de las propias prevenciones para que el texto mismo aparezca en su alteridad y haga valer su verdad real contra la propia opinión. Es decir, los juicios previos no pueden ser eliminados. Lo que puedo hacer es hacerlo dialogar con el texto. Esa sería la propuesta. Y en el diálogo con ese texto, algunos juicios previos quedarán relegados y otros juicios previos quedarán confirmados. Esta sería la idea general de Gadamer. Entonces no hay neutralidad, pero sí hay conciencia de los juicios previos. El intérprete debe ser consciente de sus juicios previos. Debe explicitárselos a sí mismo. Un ejemplo de lo desarrollado lo observamos cuando, por ejemplo, leemos una novela. Antes de leer una novela, hacemos un proyecto de sentido sobre la novela en sí. Y luego vamos revisando dicha anticipación y vamos viendo que algunas cosas no son como las habíamos proyectado. Según Heidegger, entonces hay algo irreductible en el texto que no se deja dominar por la arbitrariedad del intérprete. Bien, bueno, esto sería todo por hoy.